Muy buenas a todos y bienvenidos a Narices Rotas, el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. El día de hoy les traigo el último análisis del año. Antes de comenzar, debo agradecer a todos ustedes por el apoyo y los excelentes comentarios en los 4 meses de vida que tiene este canal. Realmente ha sido una experiencia sensacional poder compartir sus puntos de vista, opiniones y críticas en torno al mundo del boxeo. Por cierto, si todavía no han visto el video resumen de 2020, los invito a hacer clic en la parte superior derecha de sus pantallas para acceder a la breve pero completa compilación sin comentarios sobre las mejores peleas y knockouts de este año. Dicho esto, vamos al análisis de la pelea que marcará el inicio del calendario boxístico 2021. Ryan García contra Luke Campbell. Se esperaba que este combate ocurriera en noviembre, pero diversas circunstancias aplazaron la fecha al 2 de enero. El duelo en sí plantea dos preguntas interesantes. ¿Es Ryan García un boxeador con capacidades legítimas o estamos en presencia de un púgil inflado por las redes sociales? En caso de tener una respuesta positiva a la primera interrogante, inmediatamente surge otra aún más interesante. ¿Qué tan bueno es Ryan García? Esto último será respondido después de la pelea de este sábado. Por ahora podemos responder parcialmente la primera, así que vamos al ring. Con 22 años y 1,78 m tanto de estatura como de alcance, Ryan García ha escalado rápidamente en los rankings de peso ligero. Su velocidad, precisión y poder han hablado por él, particularmente en sus últimos 2 combates, que ganó de manera espectacular en el primer asalto. El estilo de García se caracteriza por ser estático. El norteamericano siempre se planta en el centro del ring, desde donde ejecuta ataques a media y corta distancia. Sus golpes preferidos son el recto de derecha y el gancho de izquierda, aunque es muy versátil al momento de lanzar golpes, distribuyendo de manera precisa cada una de sus combinaciones. Para comenzar a responder la primera pregunta, creo firmemente que García es un boxeador con muy buenas capacidades. Su curva de crecimiento ha sido exponencial. Si miran al García de 2018 y lo comparan con la versión de 2019, notarán que ha mejorado aspectos esenciales para su desarrollo profesional, como por ejemplo el manejo de la distancia y la proyección de los golpes, que solían ser lanzados de manera muy abierta, dejando espacio para el contraataque de su rival. Hasta este punto podríamos afirmar que García no es en ningún caso un boxeador inflado, pero no debemos olvidar su faceta defensiva. Es difícil predecir cómo se comportará este púgil cuando le toque recibir una mano en la quijada. Desgraciadamente, el único registro de García en problemas no lo favorece, ya que en 2018 fue aturdido por un jab en el 7º round, en su pelea contra Carlos Morales. Como mencioné previamente, el García de la actualidad es muy distinto al de hace 2 años, aunque la resistencia a los golpes no es algo que se pueda mejorar considerablemente, por lo que dejaré la quijada de García como el factor desconocido de cara a este combate. Las pocas veces que lo han presionado, ha salido bien parado de la situación. No diría que es un boxeador que se siente cómodo yendo hacia atrás, pero tampoco parece incomodarlo en mayor grado. Contra Campbell no deberíamos verlo contra las cuerdas por largos periodos de tiempo, ya que el estilo del británico no va por ese lado. Esto me lleva a las ventajas y desventajas del rival, Luke Campbell. Con una vasta carrera para sus 33 años, Luke Campbell buscará sacar provecho de la ligera ventaja en alcance que tiene por sobre García. El inglés lo aventaja por solo 2 centímetros. Esto puede parecer poco, pero al ser un boxeador tan experimentado, no debería sorprender que sepa aprovecharlo. El estilo de Campbell se puede resumir como de entrada y salida. Haciendo gala de buena velocidad y poder, el zurdo de Yorkshire se siente cómodo manteniendo la distancia mediante su juego de piernas, que combinado con un buen jab, genera aperturas en la guardia de su oponente. Es ahí donde Campbell ejecuta combinaciones rápidas, usualmente con buenos resultados. Desafortunadamente, sus únicas 2 oportunidades para conquistar un título mundial fracasaron. La primera fue ante Jorge Linares, pelea donde Campbell entró frío y visitó la lona en el segundo asalto. En los rounds intermedios comenzó a manejar la distancia como acostumbra a hacer, y le dio problemas a un Linares que perdió eficiencia a medida que avanzaba el combate. Los jueces le otorgaron una victoria por decisión dividida al venezolano, que de no haber derribado a Campbell en el segundo, se hubiera tenido que conformar con un empate.
2 años después, el británico volvió a disputar un título del mundo ante Vasil Lomachenko. En esta ocasión no tuvo grandes oportunidades para dar la sorpresa, ya que el ucraniano hizo algo que ningún oponente había logrado hasta la fecha: filtrarse en su guardia. Esto causó estragos en el físico de Campbell, quien no supo manejar la situación y acabó recibiendo una clase de boxeo esa noche. A pesar de haber aguantado los 12 asaltos, con una caída en el 11º, los jueces otorgaron una contundente decisión unánime a favor de Lomachenko. Habiendo visto lo mejor y lo peor de cada boxeador, ¿qué podemos esperar de este combate? Creo que será un duelo de media distancia. Ambos buscarán establecer su jab y marcar el ritmo sin engancharse en una batalla cuerpo a cuerpo. García es el que debe hacer un mayor esfuerzo si quiere acortar la distancia, dado que la defensa de Campbell es ligeramente más cerrada que la suya. Difícilmente tenga buenos resultados en la corta, ya que para lograr eso debe mostrar buenos movimientos tanto de cabeza como de cintura. De lo contrario, esta estrategia no le dará buenos frutos. Otro punto importante que puede jugar en contra de García es que Campbell es el segundo boxeador zurdo que enfrentará en su carrera, y el primer oponente rankeado dentro del top 10 de la categoría. No creo que el récord de García sea merecedor de críticas. Jason Vélez, Romero Duno y Francisco Fonseca me parecen buenos rivales para esta etapa de su carrera, pero Luke Campbell representará un salto extremadamente arriesgado. El inglés buscará distraerlo con su jab, y si llega a conectar una mano sólida, no tengo dudas de que irá hacia adelante para intentar finalizarlo. En el caso de García podría ocurrir lo mismo. Después de todo, sus estilos son relativamente similares, con la diferencia de que Campbell se mueve mucho más y no tiene el poder de un solo golpe que posee García. Dicho esto, predigo que la pelea irá por uno de dos caminos. En el primero veo a García conectando temprano a Campbell con una mano de contragolpe, y si no lo noquea en el momento, facilitará la tarea para acabar con él. En el segundo escenario veo un duelo a media distancia muy parejo, con dominio alternado de ambos púgiles. En estas condiciones la pelea debería llegar a los puntos y acabar en empate. Este es el único resultado que tiene margen de error, ya que cuando digo empate, asumo un escenario donde terminados los 12 asaltos, el público general tendrá serias dudas respecto a quién ganó realmente el combate. Me inclino más por el segundo escenario, así que mi predicción final para este combate será empate. Solo espero que sea una pelea atractiva, que regale un excelente comienzo de año a todos los fanáticos del boxeo. Si les gustó el video, no duden en darle like y compartirlo. Suscríbanse para las últimas noticias, opiniones y predicciones del deporte de los puños. Hasta la próxima.